Hola hermanos, muy buenos días. Hoy día vamos a empezar, después de algún tiempo, vamos a volver a nuestros estudios así en vivo. Y hermanos, por favor, pido que acompáñenme para empezar nuestro estudio. Vamos a empezar con una oración y después vamos a desarrollar todo el estudio que hemos coordinado para hoy día. ¿Ok? Por favor, hermanos, pido que me acompañen en oración. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, gracias te damos, Señor, porque el Señor nos ha dado una oportunidad de estar acá juntos como iglesia para aprender de tu santa palabra, Padre, para aprender un poco más, Padre, de las cosas celestiales. Te damos las gracias, Señor, porque el Señor es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y por esa misericordia, Padre, hoy día el Señor nos ha dado un día más de vida y la oportunidad de estar reunidos acá para alabar tu santo nombre, para aprender de tu palabra y para estar compartiendo de la cena y las ofrendas y las alabanzas y todo eso, Padre, para que tu nombre sea hecho más y más grande acá en la tierra. Te damos las gracias y te lo pedimos todo eso en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Les saluda aquí vuestro hermano Renato César, desde la iglesia en Huanchac. Y vamos a empezar con nuestro estudio semanal. Hemos terminado, hermanos, todo el libro de Hebreos. Hemos estudiado todo el libro de Hebreos, capítulo por capítulo, verso por verso. Y hemos terminado en la última semana con el hermano Bruno Luque. Y hoy día vamos a empezar una otra serie de estudios y les voy a hablar un poco sobre cómo será esa serie de estudios para que todos ustedes sepan cómo vamos a manejar del próximo domingo adelante. ¿Ok? Muy bien. El hermano Juan Carlos Malpartida, que es el ministro encargado de las enseñanzas, él ha apartado un bloque de texto que está en Hechos capítulo 7. Pido que acompáñenme en Hechos 7. Ese Hechos 7, el capítulo 7 de Hechos, es cuando un hombre llamado Esteban, el primer mártir de la iglesia, el primer hombre que fue muerto por amor a Cristo en la iglesia, fue ese hombre llamado Esteban. Y hermanos, ese hombre llamado Esteban, él está delante de los sacerdotes, del sumo sacerdote, de los líderes fariseos, de los judíos de la época, y él empieza a hacer una charla, él empieza a hacer una defensa de Cristo Jesús. Pero para hacer esa defensa, él hace desde el Antiguo Testamento. Entonces, él va a volver al Antiguo Testamento y va a hablar varios nombres de varios hombres que hicieron parte del plan perfecto de Dios, de que Dios preparó de antemano desde la eternidad. Entonces, ese hermano Esteban, él va a hablar sobre eso. Y hermanos, pido que acompáñenme. No vamos a leer el texto porque es muy grande, tiene 60 versículos, pero vamos a ver algunos nombres que vamos a tocar en esos nombres más adelante, ¿ok? Por ejemplo, en el versículo 2, él le habla, dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Entonces, aquí él empieza a hablar de Aram y él va de Abraham, perdón, y después él va a hablar sobre Isaac, Jacob, José, los 12 hijos, los patriarcas, va a hablar sobre Josué y va más adelante y va a seguir hablando de todos los hombres de todo el Antiguo Testamento hasta llegar en Cristo para ser como una base teológica para decir, mira, es por eso que estoy hablando de Jesús, por eso estoy haciendo esa defensa, toda esa historia que yo os he hablado. Entonces, esa es la manera como Esteban conduce su tesis para hablar de Cristo Jesús. Y nos va a tocar en una serie de estudios ahora adelante, estudiar cada hombre que Esteban habló. Y como hoy día es el primer día, vamos a hablar sobre Abraham. Vamos a estudiar sobre Abraham para ver quién fue Abraham, cómo Abraham vivió, cómo murió, dónde vino, y también vamos a ver cómo Dios utilizó a Abraham como un instrumento de él para cumplir su gran plan, su perfecto plan. ¿Ok? Muy bien, hermanos, entonces si vamos a hablar de Abraham, vamos a volver al Antiguo Testamento.
Vamos para Génesis. Nosotros vamos a quedarnos en Génesis casi todo el estudio y al final vamos al Nuevo Testamento, pero vamos para Génesis, estudiar todo lo que la Biblia enseña de una manera general, quién fue Abraham. Entonces, hermanos, por favor, pido que vayan hasta allá. Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11 es cuando la Biblia habla por primera vez sobre ese hombre llamado Abraham. Ok. Génesis 11, después de la Torre de Babel, en el primeros 9 versos, después va a hablar de los descendientes de Sem. Sem fue el hijo de Noé, después del diluvio, entonces tiene los descendientes de Sem, y ahí va a hablar en el versículo 10 hasta el versículo 25, uno va a decir, Sem vivió, engendró a Farshad, y ahí engendró hijos y hijas, y va a hablar, uno engendró a otro, hasta llegar hasta el versículo 27, que es el versículo que quiero que nosotros tengamos en cuenta. Dice así, Génesis 11, 27 dice así, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Entonces ahí va a hablar sobre ese hombre que vamos a estudiar ahora, que es Abraham. Abraham fue uno de los padres de la fe, conocemos eso por el Nuevo Testamento, pero esa es la primera vez que la Biblia habla sobre ese hombre llamado Abraham. Él era hijo de Taré, y él tenía 2 hermanos, era Abraham, Nacor y Harán, los 3 hijos de Taré, y ese Abraham nos muestra la Biblia por primera vez acá. Entonces, muy bien, eso es para saber dónde vino Abraham. Abraham vino de la descendencia de Sem, o sea, era descendiente de Noé, Abraham era descendiente de Noé y era hijo directo de ese hombre llamado Taré, ¿ok? Muy bien, ahora pasamos al capítulo 12, luego enseguida de eso que estamos leyendo, el capítulo 12, versículo 1 al 9, Dios llama a Abraham. Ahora Abraham ya tenía 75 años, ya era mayor, o sea, desde que habló de ese relato de Abraham, de hijo de Taré, hasta ese, se pasó muchos años. Y ahí viene, Dios llama a Abraham. Génesis 12, del versículo 1 al 9. Ahí dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijere y a los que te maldijere maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a su esposa, su mujer Sarai, y a Lot, hijo de su hermano, o sea, su sobrino. Lot era sobrino de Abraham. Todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí un altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Entonces ahí, en ese texto que hemos visto, el Señor llama a Abraham y dice que Abraham tenía que salir de su tierra, de donde estaba, de Ur, de Caldeos, de la región de Mesopotamia, e ir hasta la región que Dios iba a mostrar, la tierra que Dios iba a mostrar a Abraham. Y entonces ahí está, ese es el relato. Entonces Abraham con mucha fe salió de su tierra, dejó su familia, sus padres y todo ello, y se fue con su esposa y sus ganados, todos sus bienes, y su sobrino Lot. Ellos fueron para allá. Ahora, pasando un poco más adelante, en el capítulo 13,
pasa una cosa que Abraham y Lot se separan, ellos dividen los ganados y Lot se va a otra tierra y eso va a pasar. Pero en el capítulo 13, versículo 14, que es el texto que vamos a ver, cómo no estamos, hermanos, viendo verso por verso, verso por verso. Entonces va a pasar algunas cosas aquí que nosotros no vamos a tocar porque estamos viendo de una manera general, ¿ok? Entonces, en capítulo 13, versículo 14 hasta el 18 va a decir, eso es cuando ahora Dios promete la tierra. Él dice exactamente la tierra que él va a dar a Abraham. Dice así, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el Sinar de Manré, y que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Entonces ahora Dios promete específicamente la tierra que va a dar a ese hombre llamado Abraham. Recuerdan que Abraham era descendente, hemos visto que Dios llama a él, dice para él salir, y ahora Dios muestra la tierra, para él muestra la tierra y dice exactamente, mira, te vas al largo, al ancho, todo, porque te voy a dar esa tierra. Y aún más, voy a hacer tu descendencia, voy a hacer la descendencia que viene por ti como el polvo de la tierra. Entonces ahora Abraham estaba seguro, sabía la tierra que iba a tener, porque antes él todavía no sabía. Cuando Dios dice, sale de tu tierra, está hablando Dios que es que voy a darte una tierra que yo te mostraré, pero no, todavía Abraham no sabía. Abraham salió y siguió adelante. Cuando ahora Dios recién muestra la tierra, dice, mira, esa es la tierra al sur, al norte, al occidente, al oriente, mira, porque te voy a dar eso. Entonces ahora Abraham sabía la tierra que él iba a recibir. Pasando más adelante, hermanos, en la historia de Abraham, vamos al capítulo 15. Estamos en el 13, final del 13, vamos al capítulo 15. Ahora Dios, y ahí pasa muchas cosas, él se encuentra con Melquisedec y ahí con los egipcios y todo, pasa todo eso con los reyes de Sodoma y todo eso, va a pasar ese gran problema y ya pasamos todo eso. Y ahora Dios promete un hijo a Abraham. Dios promete dar un hijo a Abraham. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice, después de estas cosas, la palabra de Jehová a Abraham, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces ahora, hermanos, ahora no solamente Dios dijo que iba a dar una tierra, porque antes dijo que iba a dar una tierra y que iba a ser, ¿recuerdan Génesis 12? Que iba a ser como dice, una gran, Abraham iba a ser padre de una grande nación. Pero Abraham no tenía hijos. Su esposa, su mujer Sarai, era estéril, no podría tener hijos. No tenía esa capacidad, tenía ese problema de salud. Como hoy día conocemos algunas mujeres que no pueden tener hijos. Sarai tenía ese problema. Y aún más era anciana, era avanzada en edad, era mayor. Entonces, ¿qué pasó? Entonces ahora dice,
Abraham con su naturaleza humana dice Dios, pero ok, tú me has dicho que me vas a dar una tierra y ya me has mostrado la tierra muy bien, perfecto, pero ahora el Señor dice que yo voy a ser, como ya has dicho, un padre de una grande nación, pero Señor, no tengo hijos. La única cosa que tengo es un esclavo acá, Eliezer, como él habla. ¿Ese será mi heredero? Y el Señor dice, no. Su heredero será un hijo tuyo, o sea, de tu sangre, verdaderamente hijo tuyo. Y ahora él dice, sale afuera. Probable que Abraham estaba en su tienda. Sale y mira el cielo. Mira las estrellas. Si es que tú puedes contar las estrellas, así será su descendencia. Entonces ahí vemos que el Señor hace la promesa de dar un hijo, que sí o sí él iba a dar un hijo a Abraham. Muy bien. Pasando más adelante, eh, vamos a ver que aún así en el versículo 6, hermanos, mismo que Abraham no vía las cosas claras, aclara si no sé cómo eso será, no sé cómo, porque mi esposa es mayor, yo soy mayor, ella tiene ese problema que no puede tener hijos, pero aún así, ¿qué dice el versículo 6? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aún con todas las evidencias y no en contra lo que Dios había dicho, aún así Abraham creyó. Eso es fe. Por eso, hermanos, que Abraham es hablado en Hebreos 11 como padre de la fe. Y ese texto es la referencia. La referencia de Hebreos 11 es ese texto, que Abraham creyó y eso fue contado por justicia. Él fue justificado por esa fe que él tenía en Dios. Por eso es que es conocido como el padre de la fe, porque él no vio la tierra cuando salió de su tierra. Él no sabía para dónde iba, él no sabía cómo iba a suceder las cosas, pero aún así él siguió creyendo en Dios. Muy bien, pasando adelante, hermanos, vamos ahora para el capítulo 17, porque pasa una cosa también muy interesante. No vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8, pero solo vamos a leer el versículo 5, que es cuando Dios cambia el nombre de Abraham para Abraham. Ahora él no se llamaría más Abraham, sino Abraham. En el versículo 5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y la palabra Abraham, el significado, significa padre de una multitud, padre de una gran nación. Entonces ahí Dios cambia el nombre, o sea, la promesa está se acercando. Poco a poco Dios está obrando y la promesa está se acercando. Muy bien, más adelante, hermanos, pasando, vamos para Génesis ahora, Génesis 21. Pasa una cosa muy importante allá en Génesis 21. Génesis 21, de capítulo 1, del versículo 1 hasta el 7, no vamos a leer, pero ahí está el nacimiento de Isaac. Dios ha cumplido su promesa. La promesa que iba a ser Abraham un padre de una grande nación, ahora ya estaba empezando a suceder. ¿Por qué? Porque ahora verdaderamente Abraham tuvo un hijo de él. Se embarazó a Sarai y ahora él tuvo un hijo. Entonces, visitó Jehová a Sara y ahí va a hablar como había dicho y hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concebió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo de que Dios le había dicho. Y entonces, y ahí le llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, le dio a luz Sara Isaac. Entonces, ahí ahora, en su vejez, Abraham tenía 100 años. El versículo 4 va a decir que Abraham tenía 100 años cuando Isaac nació. Isaac nació y Abraham tenía 100 años. O sea, recuerdan que él tenía 75 años cuando salió de su tierra. O sea, 25 años después, esperando en la promesa de Dios, Dios ha cumplido su promesa y él tuvo un hijo. Sara le dio ese hijo llamado Isaac. Entonces, ahora sí, Dios podría cumplir su promesa de que la tierra sería, su descendencia sería como el polvo, porque ahora sí verdaderamente él tenía un hijo y ese hijo podía tener hijos y nietos y así sería. Entonces, ahí Dios cumple su promesa con Abraham, le dando Isaac. Pero de pronto, poco tiempo después, algunos años después, Dios pide Isaac de sacrificio.
Ese es un texto muy conocido, no vamos a leer, está en el capítulo 22, del 1 hasta el 19, es un texto muy largo, pero el punto acá es que Dios pidió a Isaac como un sacrificio. Ahora imagínate, hermano, no lo sé, no tengo hijos, soy muy joven todavía, pero imagino un padre tener que sacrificar a su hijo, pero la verdad es que esperó tanto tiempo. Abraham había esperado 25 años esperando para que se legara a su hijo, para que se fuera cumplida la promesa, y cuando recién se cumple, Dios dice, es mío, yo quiero ese hijo. Pero ahí tiene todo el desarrollo de la historia, tú puedes leer Génesis 22, vas a ver que el Señor al final solo hizo eso para mostrar a Abraham que él tenía una fe grande, porque el Señor no iba a quitar la vida de Isaac, sino que provió un corderito, ellos hicieron el sacrificio y ya está. Pero es un punto muy importante en la vida de Abraham que nosotros debemos de saber. Y después de eso, de Génesis 22, pasamos a Génesis 25. Ahí pasan muchas cosas aquí. Sara muere, la esposa muere porque ya estaba muy mayor, muere. Después él busca una esposa para Isaac y va a pasar muchas cosas. En el capítulo 25 es la muerte de Abraham. Del versículo 7 al 11 es ese texto. Pero vamos a leer solamente el versículo 7 y 8, dice así: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu. Esa expresión, exhaló el espíritu, es la misma expresión que nosotros conocemos hoy día como morir, como pasar para otra vida, pasar, exhalar el espíritu. Así ellos hablaban. Entonces, exhaló el espíritu, murió. Y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. El versículo 9, 10 y 11 va a decir dónde fue sepultado, y así fue, que su hijo Isaac y Ismael, los dos hicieron eso, y él fue sepultado. Hermanos, hay un desarrollo muy bonito sobre la historia de Abraham. Si tú quieres saber verdaderamente toda la historia, lees Génesis desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25. Solamente 13 capítulos, hermanos, 13 capítulos, y te vas a dar cuenta de toda la historia, porque pasó muchas otras cosas. Pero como acá es una visión general, estamos viendo eso de una manera general. Ok, Renato. Ok, hermano Renato, tú me has dicho entonces que Abraham, al inicio tú me has hablado que Abraham fue muy importante para el plan de Dios, que tiene que ver con Cristo Jesús. O sea, está mezclado con Cristo, tiene una ligación con Cristo Jesús. Pero ¿cómo? ¿Cómo tiene que ver una cosa? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Porque si eso no pasa, o sea, si no tiene que ver Abraham con Cristo, ¿por qué Esteban entonces habló de él en Hechos 7? Como que en él Dios obró tanto tiempo hasta que llegara a Cristo por todos esos hombres. ¿Qué tiene que ver? Y ahí vamos a leer, hermanos, vamos a leer 3 versos y vamos a leer primero Génesis 12. Vamos a volver a Génesis 12, el segundo verso que hemos leído, Génesis 12, porque ahí vamos a ver Cristo llegando en la historia, Cristo llegando en la historia. Génesis capítulo 12, vamos a ver ahí hasta Génesis 12, hasta sí, Génesis 12, versículo 3. Génesis 12, 3. Mire que dice, ya hemos leído, dice, cuando Dios llama a Abraham, ¿sí? Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra? Vamos a entender eso. Otro texto que vamos a leer en Génesis ahora 26, versículo 4. Génesis 26, 4. Mire qué dice. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. En tu simiente. Entonces, ¿qué está hablando Dios acá? ¿Qué habló Dios a Abraham? Que de alguna manera, por medio de Abraham, Dios iba a bendecir todas las familias de la tierra. ¿Y cuándo pasó eso, hermanos? En Cristo Jesús.
Entonces, como Cristo Jesús era de la descendencia de Abraham, si tú vas a ver Mateo capítulo 1, vas a ver de Abraham, de Isaac, Jacob, no sé qué, y va a haber mucha gente y al final va a decir José, padre de Jesús, y Jesús, el Salvador de la humanidad. Entonces, Jesús era descendente de Abraham. Y por eso, entonces, todas las familias de la tierra fueron bendecidas por la simiente de Abraham, o sea, por la fe de Abraham. Como Abraham creyó en Dios, como hemos visto en el versículo 6, aún sin evidencias, aún sin ver, sin hechos concretos, reales, para ver, decir, estoy en el camino correcto, sino puramente por la fe, simplemente por la fe en Dios. Él creyó y hizo esa obra, y Dios estaba obrando todo tiempo por su soberanía, por su gran misericordia para concluir, al final después de 1800 años, más o menos, después de Abraham, vino Jesús y cumplió la promesa. Y me imagino que, hermanos, en los últimos días de Abraham, Abraham podría estar así pensando, mira, ok, Dios dijo que iba a me dar una tierra y ya lo sé la tierra. Dios dijo que iba a darme un hijo y dio un hijo. Él dijo que mi descendencia a ser grande como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo. Y ya está, mis hijos están teniendo hijos, ya tengo nietos y ya está. Pero ¿cómo en mí serán benditas todas las familias? Entonces Abraham podría no saber cómo eso iba a pasar, pero sino que Dios estaba obrando. Y así obró en Isaac y obró en Jacob, que es lo que vamos a estudiar en las próximas clases. Vamos a estudiar eso, cómo que Dios usó Isaac para su plan perfecto, cómo usó Jacob y cómo usó todos los grandes hombres que está hablando Hechos 7 que Esteban habla. Pero para que terminemos, hermanos, cómo Dios usó eso hasta llegar a Cristo Jesús, si no hubiera sido, hermanos, la fe de Abraham, de creer en Dios, de salir de su tierra, de hacer todo eso, Cristo no iba a venir. Entonces, por medio de Abraham, todas las familias de la tierra fueron bendecidas por medio de esa fe de Abraham. Y para que tengamos la certeza de eso, vamos al Nuevo Testamento, vamos al libro de Gálatas. Hermanos, Gálatas capítulo 3. Vayan conmigo, Gálatas, antes de Efesios, Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Mira que dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Cuando dice allá en Génesis 26 que iba a bendecir a Adán y por su simiente, no está hablando de mucha gente, sus simientes, no está hablando de mucha gente, de todas las descendencias de Abraham, no, está hablando de uno, que es Cristo Jesús, porque por medio de Abraham, en su descendencia, su simiente, iba a llegar un hombre llamado Jesucristo, que sería el Salvador de todo, y que en Cristo, en Jesucristo, todas las familias serán benditas. ¿Y por qué benditas? Porque todos ahora pueden acceder a la salvación en Cristo Jesús. No hay distinciones de judío, de griego, de peruano, de brasileño, de chino, de japonés. No. En Cristo todos nosotros podemos acceder a la salvación. Y en Cristo fue cumplida la promesa que él hizo a Abraham 1800 años más o menos antes. En Cristo todas las familias de la tierra son benditas porque podemos acceder a la salvación, acercarnos a Dios otra vez, reconciliarnos, redimirnos, limpiados, todo eso, ser lavados, limpiados. Él es nuestra propiciación. En Cristo fue cumplida esa promesa. Abraham no vio eso. Abraham no estaba vivo para ver eso, porque Abraham murió con 175 años. Después de tanto tiempo vino Jesús. Después de tanto tiempo. Pero aún así, Dios usó a Abraham, utilizó como un instrumento de él en la historia para obrar su perfecto plan. Y la pregunta que quiero terminar ese estudio, hermanos, es, ¿será que nosotros estamos dejando Cristo obrar por nosotros? ¿A través de nosotros? ¿Será que nosotros estamos nos poniendo a la disposición de Cristo, de Dios, para que Él pueda bendecir a otros? De la misma manera, hermanos, como Abraham fue bendecido
fue bendecido y después de tanto tiempo vino el cumplimiento total de la promesa de que todos serían bendecidos en Abraham, que es por Cristo, por la simiente de él. Abraham no vio eso. Abraham no tenía idea cómo iba a suceder las cosas, cómo Dios iba a obrar. Y así es nosotros, hermanos, somos nosotros. Muchas veces nosotros no lo sabemos cómo Dios va a obrar, cómo Dios va a trabajar, cómo Dios va a manejar todas las cosas para gloria de Él. Pero nosotros debemos estar permitiendo, hermanos, a disposición de Dios como herramientas en las manos de Él para que pueda conducir la historia y bendecir a otros. Quizás, hermano, Dios quiere usarnos hoy día, mañana, para una cosa que va a pasar de acá 5 años, de acá 10 años, de acá 50 años, de acá 100 años, que nosotros ya no vamos a estar por acá para ver eso. Pero Dios va a manejar todo y va a usar todo lo que Él quiere, todo lo que Él tiene, todo lo que Él quiere para la gloria de Él, para alabar su santo nombre, para mostrar que Él es Dios poderoso, que Él obra como Él quiere y maneja la historia como Él quiere. Entonces, hermanos míos, la invitación es, dejémonos, busquemos eso, ser siempre instrumentos en las manos de Dios, para que como Abraham fue usado para el plan perfecto de Dios en la historia, nosotros también podamos ser así, instrumentos verdaderos en la mano del Dios verdadero. Que el Señor nos bendiga, que la paz de Cristo esté con ustedes, que nosotros podamos estar ahí juntos en el próximo domingo para estudiar sobre Isaac, si Dios permite, cómo que Dios usó Isaac, la historia toda de Isaac para su gloria, para llegar a Cristo. Y vamos a seguir adelante con esos estudios, hermanos, si Dios así permite, Dios mediante. Un abrazo muy fuerte a todos, un buen domingo a todos, bendiciones, chao, chao.